Muy bien, gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí una vez más en el Instituto Bíblico Rema, aquí en la ciudad de Mount Pleasant, Centro Cristiano de Mount Pleasant, con los apóstoles Carlos y Mabel Bonarrico. Es una bendición estar aquí una vez más, sabiendo que tenemos mucho que aprender y conociendo que este es el deseo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Oremos, inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra, desde ahora y para siempre, Señor. Pedimos la paz y la tranquilidad de tu Espíritu, del Espíritu Santo, porque dice tu palabra que Él es nuestro guiador, Él es nuestro consolador y Él es aquel que puede guiarnos a la verdad. Te pedimos, Padre, que puedas recibir nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, porque los sometemos a ti ahora en este momento. Nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, Señor, nuestros deseos, todo aquello, Señor, que rodea nuestro ser, nuestra casa, lo presentamos delante de ti, porque sabemos, Señor, que esta hora es una hora especial donde nos juntamos, nos sentamos a tu mesa para comer y para poder ser llenos de tu palabra, de tu presencia. Oramos por aquellos, Señor, que van a escuchar, aquellos que en algún momento, Padre, van a comer de este pan, de este manjar. Te pedimos, Señor, que puedas llenarlos a ellos, poner el deseo de estudiar, poner el deseo, Señor, de acercarte a ti. Oramos por los que son parte de ese grupo y no han podido estar, Señor. Si son cuestiones de salud, Señor, o cualquiera que sea, te pedimos, Señor, tú que velas y que conoces sus casas, sus corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas darles las fuerzas, así como nos las das a nosotros, Señor. Oramos por sus casas para que puedan ser fortalecidas, Señor, con tu fuerza, con tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti y solamente a ti, te damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, muy bien. Entramos a Mateo capítulo 15. La semana pasada hablamos cuando Jesús y Pedro caminaron por las aguas, ¿verdad? Qué hermosa enseñanza esa, después de haber alimentado los 5,000. Jesús, molesto por decirlo de esa forma, porque sus discípulos tenían la autoridad y tenían la luz verde para hacer aquello que Jesús podía hacer. Por eso eran sus discípulos, ¿verdad? Porque ellos estaban aprendiendo de él para que él pudiera dejar un legado que hasta el día de hoy conocemos, es la iglesia, el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y cuando se presentó la necesidad de alimentar a los 5,000, ellos dijeron, envíalos a casa. No hay una panadería, no hay una persona para alimentar. Dijimos que eran casi 20,000 personas. Dice 5,000, pero dice sin contar hombres y sin contar mujeres, ¿verdad? Y después Jesús dice que los hizo a ellos. Habíamos hablado que en hebreo o en griego, eso era que él les ordenó, les obligó a subirse a la barca. Y es ahí donde nos encontramos con la famosa historia de cuando Pedro camina sobre las aguas y después se hunde, ¿verdad? Era un plan del maestro, era un plan de Jesús, porque él estaba hastiado, por decirlo así. Sus discípulos, aquellos que iban a cargar su legado, aquellos que iban a llevar el mensaje de misericordia, el mensaje de pasión, no estaban entendiendo el poder que había en ellos. Y cuando había necesidad y ellos eran aquellos que tenían que cumplir esa necesidad, ni siquiera estaban actuando como el maestro tenía que actuar, y por eso les obligó a subir a la barca. Y después nos encontramos, ¿verdad?, con ese evento épico donde Jesús comienza a hablar del poder que hay en él y el poder que hay en sus discípulos. Entrando aquí al capítulo 15, yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Y vamos a verlo.
vamos a ver que los discípulos siguen teniendo una actitud más o menos indiferente, ¿verdad? O un poco de duda. Cuando miramos que Jesús manda a calmar las aguas y los vientos, después de que sube con Pedro a la barca, dijimos que ellos dijeron una exclamación diferente. Ellos dijeron unas palabras diferentes a la primera vez. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron al otro lado, en el capítulo 5, 4 por ahí, que fueron a Gadara, donde estaban los dos endemoniados? Dice que Jesús estaba en esa barca y que estaba acostado, estaba durmiendo. Y cuando Jesús manda a callar y a enmudecer a la tormenta, dice la Biblia, que ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y los mares, ¿verdad?, le obedecen? Pero dijimos que aquí lo que ellos dijeron es verdaderamente eres hijo de Dios. Y habíamos dicho que ese reconocimiento de él en el versículo 33, la última parte del versículo 33 del capítulo 14. Ellos dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa era una señal para Jesús, habíamos dicho, de que él de que él entendiera, ok, por lo menos tienen una pista, tienen una idea, se están convenciendo de que yo soy el que soy el Hijo de Dios. Soy el ungido, el enviado, el Mesías. Pero parece ver que al pasar el tiempo, como que se va apagando esa luz y vuelven al pensamiento anterior. Lo vamos a leer. Leamos capítulo 15, versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Perdón, eso fue una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Siempre miramos a un Jesús que contesta con una pregunta, ¿verdad? Siempre. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien. Aquí miramos a un grupo que viene de Jerusalén, de la capital. Miramos que estos fariseos y estos escribas no son los fariseos y los escribas locales, no son los que siempre seguían a Jesús y siempre tenían algo que decir, no. Parece ver que los fariseos y los escribas no podían detener a Jesús, los locales. Parece ver que no lo podían detener. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no lo podían detener, mandaron a traer, como quien dicen ahí, al mero mero, ¿verdad? Mandaron noticia a Jerusalén, que era el centro de operaciones, que era, ¿cómo se dice? Donde estaba el centro de operaciones. Ay, Dios mío. Es una sede, pero hay unas palabras. Bueno. Sí. Como quien dice, el concilio. Eso exactamente era. Era el concilio.
el concilio de los judíos, de los ancianos. Por eso es que Jesús habla de los ancianos, de una tradición de ancianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Mandan a traer a estos fariseos y estos saduceos, como quien dice, mandan a traer a alguien más pesado, alguien más fuerte, alguien con más autoridad, ¿verdad? Alguien que tiene más probabilidad de vencer a aquello que los locales no pudieron vencer. Imagínense que vinieron desde Jerusalén, desde la capital, para venir y apresar a Jesús, para venir y tratar de atraparlo con preguntas, tratar de engañarlo y de tenderle una trampa como para tener algo para poder meterlo en la cárcel, porque esa era la idea, y matarlo, ¿verdad? La pregunta que estos hacen, estos escribas y fariseos que venían de la capital, ¿verdad? Se dice que ellos eran conocidos como los guardianes de la tradición. Estos fariseos. ¿Por qué eran los guardianes de la tradición? Porque ellos mismos vienen y le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Porque obviamente, si yo le pregunto a usted, ¿usted se lava las manos antes de ir a comer? ¿Qué me va a decir? Sí, ¿verdad? Obviamente, yo también me las lavo, por si nadie me quiso preguntar. Yo me lavo las manos. ¿Qué es lo que sucede? Ellos estaban viendo el lavamiento de las manos como un símbolo de pureza, ¿verdad? El problema con eso es que eso no estaba estipulado en la ley de Moisés. ¿A dónde estaba estipulado eso? ¿Se acuerda cuando les hablé del Talmud? En ese mismo Talmud había algo que que era una literatura rabínica. Diga conmigo, literatura rabínica no es lo mismo que mandamiento de Dios. Esta literatura rabínica se llamaba el Mishnah. M-I-S-H-N-A-H. Mishnah. Mishnah. M-I-S-H-N-A-H. Es M-I-S-H-A. M-I-S-H-N-A-H. Mishnah. Esta Mishnah, esta literatura rabínica, era parte de la ley oral. Había una ley que estaba puesta en el Talmud, en esta literatura rabínica, y era parte, y el lavarse las manos antes de comer era parte de eso. Ellos lo tomaban como un símbolo de pureza. Porque acuérdense que para ellos el pan tenía mucho símbolo, que era correcto. El pan tenía mucho símbolo, mucha simbología. Lo que no tenía simbología era el lavarse las manos, porque la forma como ellos lo estaban enseñando era, tienen que lavarse las manos antes de comer el pan, porque no pueden comer pan con manos inmundas, ¿verdad? Por decir, si habían pecado y estaban muertos de hambre, no podían comer porque no se habían limpiado las manos, no habían hecho una oración, no habían ido al lugar de lavamiento y purificarse y poder comer. Imagínense en aquel tiempo, si verdaderamente tenía hambre y estaba viviendo una vida de pecado y no se había lavado las manos, no podía comer, según ellos. Entonces Jesús realmente se había molestado con ellos. ¿Por qué? Porque Él les responde y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, Jesús está respondiendo la misma pregunta de ellos. Y Jesús está hablando de la tradición del Mishnah, o sea, de esta literatura rabínica. Jesús está hablando de la ley oral. Jesús está diciendo, prácticamente ustedes están poniendo por encima las leyes de ustedes, las tradiciones suyas, las están poniendo por encima de la ley de Dios.
por encima de lo que Moisés había estipulado. O sea, Jesús le estaba respondiendo a ellos con la verdad. Ellos vienen de la capital diciendo, bueno, vamos a ver si puede caer en la trampa. Pero Jesús, más astuto, estaba hablando algo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Cómo se atreven a poner las tradiciones? ¿Cómo se atreven a poner aquello que ustedes han escrito? Mire, para que usted sepa, en la Mishnah habían 6 divisiones. La primera división era, yo se lo puedo mandar esto después si quiere, porque es mucho. En la Mishnah habían 6 divisiones en esta ley oral, en esta lectura rabínica. La primera es el Seraim, que tenía que ver con todas las semillas, tenía que ver con las ofrendas, con los diezmos, con los productos agrícolas, ¿verdad? Ellos habían estipulado ciertas leyes sobre esas cosas, habían estipulado ciertas leyes y habían torcido lo que Dios ya había establecido en cuanto a la semilla, a las ofrendas, a los diezmos, productos, etc. ¿Se acuerdan cuando en algún momento vinieron los mismos fariseos y vinieron y le preguntaron a Pedro? Al colmo fue Pedro. ¿Qué es lo que le preguntaron? Si el maestro daba el diezmo y las taxas. Sí. ¿Qué le dijeron? En Mateo 17:24, llegaremos ahí en una semana. ¿Vuestro maestro paga las 2 dracmas? O sea, ellos tenían su forma. Y ahorita se lo voy a explicar porque Jesús lo explica perfectamente. Ellos tenían su forma de sembrar la ofrenda, los diezmos y todo lo que tiene que ver con la semilla, ¿verdad? Porque le hicieron esa pregunta a Pedro, a ver si Pedro caía en un engaño, ¿verdad? Pero Jesús fue más listo que ellos. La segunda división es Moed, que tiene que ver con fiestas establecidas, ¿verdad? Acuérdense que siempre que había una fiesta especial, Jesús hacía algo y ellos venían y decían, por ejemplo, no es una fiesta, pero por ejemplo, cuando Jesús comenzó a sanar en el día de reposo, ¿qué es lo que ellos dijeron? No es lícito sanar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus tradiciones. Ellos le habían agregado cosas que no eran de Dios. La tercera es Nashim, que tiene que ver con mujeres. O sea, contiene las leyes que reglamentan la actividad femenina, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando aquella mujer vino y quería tocar el manto de Jesús? ¿Se acuerda cuando vino otra mujer y le dijo, sana a mi hija porque está endemoniada? ¿Se acuerda cuando quisieron apedrear a María, a la prostituta? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Porque la habían encontrado en... Yo quiero llegar a eso, man. Quiero llegar a leer eso. Cuando la encontraron en adulterio, la encontraron en adulterio. O sea, eso es... Tenían que estar velando. Le voy a dar un previo, un preview, un spoiler, como dicen por ahí. Lo que había sucedido es que se cree que la persona con la cual ella estaba cometiendo ese adulterio era un mismo sacerdote de ellos. Por eso es que ellos sabían. Era lo que estaba pasando. Sí, por eso es que ellos sabían. Yes. Cuando la encontraron en el acto, conocían la vida de él y sabían quién era ella. Bueno, cierro paréntesis porque ya me van a sacar la palabra. Es algo tremendo, ¿verdad? Después está el Nasikim, que es daños y prejuicios, que tiene que ver con derechos de propiedad y procedimientos legales. Después está el Kodashim, que tiene que ver con cosas santas, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el templo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el templo. La última división es Tohorot, que tiene que ver con las limpiezas. Alude a las leyes de la pureza, que aquí cae esto. Esa sexta división, el Tohorot. Si usted busca Mishnah, ahí le van a salir esas 6 divisiones, que tiene que ver con las leyes, la ley oral o esta literatura rabínica. ¿Qué es lo que sucede? Jesús le dice a ellos, me gusta porque Jesús, en inglés dice, les tira una curveball.
una pelota como curviada, ¿verdad? Como que algo que, wow, no me esperaba esto. ¿Qué tiene que ver la pureza de manos, el limpiarse las manos antes de comer pan? ¿Qué tenía que ver eso con la honra al padre y a la madre? ¿Qué tenía que ver? O sea, para ellos fue, oh, parece que lo teníamos, pero realmente nos dejó como, ¿what? ¿Qué fue lo que dijiste? Entonces Jesús aclara eso. Jesús les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿De cuál mandamiento estaba hablando? El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Por vuestra tradición. O sea, Jesús está diciendo, ustedes están poniendo el mandamiento o los mandamientos del Padre por encima, ustedes están poniendo sus tradiciones por encima de los mandamientos. Y Jesús dice, no es así. Es primero el mandamiento y la tradición, pues jamás, nunca, porque no es ni siquiera de lo que Dios había estipulado. Miren lo que dice Jesús. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos prácticamente es, para que usted sepa, la palabra irremisible se aplica a algo que no puede perdonarse por ser muy grave o que no se puede arreglar o remediar. Prácticamente era un juicio, diciéndoles ustedes no tienen perdón. ¿Por qué? Estamos hablando de personas que vienen del concilio, personas que son enseñados por ancianos. ¿Qué era un anciano? En el griego, mire qué interesante. En el griego, esa palabra anciano es la palabra presbúteros, que de ahí viene presbiterio, ¿verdad? Estamos hablando de personas consejeros, personas que tenían la sabiduría, el conocimiento, pero vienen con esta pregunta que los hace ver como ni siquiera cerca de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Están perdidos totalmente, perdidos. Y Jesús le dice, el que maldiga a padre o a madre muere irreversiblemente. O sea, vas a morir sin ser perdonado. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? El lavamiento de las manos antes de comer pan, la pureza, la purificación que ellos decían, con la honra al padre y a la madre? Bueno, la respuesta está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7, del 1 al 13, se lo voy a explicar. Es la misma historia. Versículo 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ok, en el libro de Marcos, lo que dice ahí, en vez de decir toda esa palabra, es mi ofrenda a Dios, la palabra ellos están diciendo, es corbán. Es la palabra que ellos usan. Y esa palabra corbán era una expresión que habían estipulado estos judíos, estos ancianos, una expresión para no ayudar a sus padres. Por eso es que Jesús habla del mandamiento. Ustedes ponen sus tradiciones por encima de los mandamientos. ¿Cuál tradición? La ley del corbán o la tradición del corbán. O sea, por ejemplo, si mi papá o mi mamá me dicen, Héctor, mira que no he podido trabajar, no tengo dinero, etcétera, etcétera. ¿Podrías traerme tortillas, pan, queso, mantequilla, arroz, frijoles? ¿Cómo se dice eso? Una despensa. Por lo menos mientras me levante. Hablando de mi padre y mi madre, que me pidan la ayuda. Ellos decían, papá, mamá, no puedo. Esto es corbán. Esa era la expresión que ellos usaban. Y era el escape
para no honrar a su padre y a su madre, porque le estaban diciendo, es todos mis bienes, todas mis ganancias, es corbán. Todo esto es ofrenda a Dios y no puedo bendecirte, no puedo darte nada, porque esto, por decirlo así, esto es santo. Pero no era lo que Dios había estipulado. ¿Por qué? Porque había un mandamiento muy especial. Y es el único mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Que cuando uno honra al padre y uno honra a la madre, ¿qué es lo que dicen? Tus días serán largos. O sea, quiere decir que estos judíos estaban enseñando a la gente a engañar a sus padres y a sus madres y decirles, mira, esto es santo, yo no puedo ayudarte, papi, no puedo ayudarte, mami. Te vas a tener que morir de hambre porque Dios es primero. Cuando Dios había estipulado, hey, honra a tu padre y a tu madre, porque es la forma como yo te puedo bendecir a ti. O sea, ellos le estaban robando al pueblo la bendición de Dios para ellos. Estaban cerrando la mano de Dios para ese pueblo porque les estaban enseñando a decir eso. Por eso es que Jesús dice, van a morir sin ser perdonados, porque están enseñándole a ellos a no honrar a su padre y a su madre. Si yo le digo a algunos de ustedes, si yo me atrevería a decirle a alguno de ustedes, hermanos, no se atreva a ayudarle a su mamá, a su papá, ¿qué me va a decir usted a mí? Hasta el hermano con su rostro me dijo, ¿va? Es una bendición según la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? El Señor te reprenda. Santo Dios. Vamos a mandarle al ángel Miguel. Era la verdad, Jesús estaba enojado con ellos. ¿Por qué? Porque estaban enseñando algo absurdo. Eran dogmas de hombres. Dogmas de hombres, doctrinas de hombres. Por eso es que Jesús, mire, cuando ellos vienen, es que es tan torpe, por no decir una palabra peor, ¿verdad? Es tan torpe lo que ellos hacen. Ellos vienen y le dicen, la pregunta es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no decir, quebrantan la ley de Dios? Pero más sin embargo ellos dicen, quebrantan la tradición. La simple palabra tradición, para mí eso ya, como quien dice, ya, con que me digas tradición, ya se acabó, estás mal. Todos tenemos tradiciones, algunos puertorriqueños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos y de los que vayan a venir, ¿verdad? Prácticamente estaban haciendo lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento cuando iban a los montes altos a adorar a otros dioses. Era prácticamente lo mismo. Sí, se habían desviado de la verdad. La verdad es que se habían desviado de la verdad y cuando la verdad los confrontó, ellos no la quisieron aceptar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, estos ancianos y estos judíos, escribas, tenían a toda una comunidad engañada, literalmente. ¿Hasta dónde estaba engañado toda esta gente? Que Jesús se llegó a enterar que ellos no estaban ayudando a sus padres y a sus madres. Estoy hablando de personas ya también con edad, me imagino, ¿no? Con necesidad. Lo que estaba pasando con ellos, el pensamiento de ellos, la inteligencia de ellos y la sabiduría de ellos, para ellos, eso era mejor que la revelación de Dios. Eso era mejor que la palabra de Dios. Porque lo que estaba pasando es que ellos tenían la palabra, ellos tenían la Torá, los 5 libros de Moisés. Y el problema que ellos tenían es que ellos habían tomado todo eso y como quien dice, bueno, voy a tomar esta sección, pero le voy a agregar. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No se puede agregar ni quitar. Y más allá, cuando le vas a agregar tu interpretación.
Le vas a agregar tu sabiduría. Le vas a agregar tu entendimiento y de eso vas a hacer una doctrina y lo vas a hacer enseñar a todos y vas a engañar a toda una comunidad. Ahora, pongámoslo eso al tiempo futuro. Cuando dice la Biblia que va a venir una gran apostasía. Muchos serán engañados. Si ellos fueron engañados, ¿cuánto más nosotros? No, que Dios me libre, ¿verdad? Pero ¿cuánto más otra gente que no quiere estudiar, no quiere leer la Biblia, no quiere llegar al instituto bíblico? ¿Cuánto más? Personas que ni siquiera van a saber cuáles son las características del anticristo o no van a poder discernir que el espíritu de la apostasía, porque es un espíritu, el espíritu de la apostasía está adentrando su corazón y no están discerniendo, me estoy apartando de la verdad, tengo que hacer algo. Porque esa es la apostasía. La apostasía es decir, bueno, todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, lo borro y vuelvo a comenzar de nuevo a aprender algo nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? En algún tiempo futuro, lamentablemente, porque el pueblo no quiere aprender palabra de Dios, eso es lo que va a pasar. Y fácilmente. El día de hoy leí que Guillermo Maldonado está predicando que el Dios de la Biblia ya no existe, el Jesús, ese ya no existe, que ahora es otro. Y yo, Es importante que todos nosotros podamos conocer Biblia. No le digo conocerla al punto que no se la puedo, que se tiene que memorizar todo, porque si a mí que yo estoy enseñando esto me cuesta retener todo, porque retener todo es difícil, ¿va? Es difícil. Pero es importante porque cuando escuches algo en YouTube, en Facebook, cuando escuches otro ministerio, cuando escuches alguien más predicar, si usted me escucha a mí subirme al altar y yo estoy predicando algo que usted está leyendo en la Biblia que no es así, eso es una alerta para usted. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, aquel que predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Verdad? Un evangelio que no sea de Cristo. Aunque un ángel viniera. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es exactamente eso. Van a venir otros Cristos con otros evangelios que van a hacer milagros. Sí, créalo. Van a hacer milagros. Van a sanar. Van a tener poderes, pero son anticristos. Vienen con otras enseñanzas. Pero el que no sabe cómo es que se mueve ese espíritu, va a decir, oh, ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Esa palabra, qué gloria. ¿Cuál gloria? No conoces Biblia. Estás solamente yendo detrás de una ola. Y ese es un gran peligro. Y el apóstol Pablo nos urge por eso es que me gustan las cartas paulinas, me gustan. Porque las cartas paulinas nos advierten de tales cosas. Y de tener los ojos abiertos, los oídos abiertos a poder escuchar que gente va a venir a predicar otro evangelio. Y tiene que estar listo. Hablaba con el pastor Humberto hoy y el apóstol Pablo decía, yo le decía al pastor Humberto, le decía que el apóstol Pablo decía, cuando él enviaba a alguien, mira, a este te lo envío, cuídalo, guárdalo, ámalo, respétalo, hónralo, porque da su vida por la iglesia, da su vida por mí. Trátenlo como si yo hubiera llegado. Pero también dice, pero de aquel, cuídate, guárdate, porque se desvió de la verdad, porque nos abandonó, porque se fue para atrás, porque le entró el espíritu de la apostasía. O sea, hay que saber con quién estamos tratando, ¿verdad? Y usted tiene todo el derecho a poder analizar el mensaje que usted está recibiendo cada domingo, cada jueves y aún cada enseñanza que yo estoy dando aquí. Es su trabajo y su deber analizar eso. Pero ¿cómo lo va a analizar algún día
si nunca ha estudiado la Biblia? Jesús estaba bien molesto. Entonces Jesús está diciendo, versículo 6, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ahí está la respuesta. Ustedes han invalidado la verdadera palabra porque ustedes tienen sus tradiciones. Me pregunto yo, la gente que estaba alrededor y estaba escuchando esta verdad, Jesús diciendo, hey, lo que ustedes tienen es una farsa, es una falsedad, es un engaño. Me pregunto yo, ¿esa gente decidió irse por el bando de Jesús o decidió quedarse en las tradiciones? Quizás estaban divididos porque siempre hay quien quiere seguir la tradición. Pero por eso estaba Jesús, Estaba el- porque Jesús lo que quería era abrir los ojos. Por eso es que él habla de un ciego después. Porque mire, ¿qué es lo que pasa? Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿verdad? Hablando de ellos mismos. Esta sección de Isaías está hablando de ellos mismos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, enseñando como doctrinas, haciéndole creer a la gente, mira, esto es de Dios, pero realmente son cosas de hombres. Realmente son enseñadas por hombres. Es como que yo le diga, hermanos, mire, del doy en adelante, todos los domingos, cuando usted entra a la iglesia, no quiero a nadie en la iglesia que entre con zapatos. Todos tienen que quitarse los zapatos. Y que yo diga que eso estaba escrito en la Biblia. ¿Verdad? Un decir. A estudiar bien lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Verdad? Una cosa es que cuando Dios le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies. Esa es otra historia. Les estoy dando un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ir más allá. Hermano Jorge, usted no puede entrar a la iglesia con bigote. Chester no puede entrar a la iglesia con barba. ¿Ah? Michael, estás fuera. Estoy hablando de tradiciones. No, sí, y sí tengo envidia de la santa, ¿verdad? Dicen por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona comienza a agregar a lo que ya está escrito, hay problemas. ¿Y sabe cuál es el problema mayor? Que la gente lo sigue sin leer y decir, no, un momento. Eso no es lo que dice la Biblia aquí. Hay que leer bien lo que dice la Biblia. Entonces Jesús, mire, lo más para mí interesante de esto es que Isaías ya había profetizado de la actitud de esta gente, de este pueblo. ¿Sabe por qué? Me parece ver que es un espíritu que venía de generación en generación, porque estamos viendo un comportamiento como en el del Éxodo, un comportamiento de desviarse. ¿Cómo vas a decir? Mejor hubiera sido volver a Egipto, comer ajo, cuando estás libre, cuando vistes una columna de fuego, vistes una columna de nube, cuando vistes el mar abierto, cuando vistes cómo tus enemigos se ahogaron en el mar. ¿Cómo vas a decir prefiero ir, prefiero morir, prefiero regresar a Egipto? ¿Cómo puedes decir algo así? Esa es la actitud que está pasando aquí con estos fariseos. Porque acuérdense que cuando escapa Israel, también mezclado con ellos se van algunos egipcios. Por eso es que que Moisés está recibiendo los 6 mandamientos, por eso es que le dicen a Aarón, hey, necesitamos hacer un becerro de oro. ¿De dónde creen ustedes que agarraron esa idea? De Egipto. ¿Por qué? Porque se habían mezclado. Se habían ido algunos. Aarón, también la gente hebrea también estaba igual de contaminada. Estaban contaminados, claro que sí. Tradiciones.
430 años allí. Es tremendo. Generaciones perdidas. Bueno, muy bien. Entendimos, ¿verdad? Que no era que, obviamente, lávese las manos antes de comer. Pero no tiene que ver con una santidad como ellos lo estaban poniendo. Eso, Dios no había estipulado eso. Y esa sección la quiero cerrar con esto. Porque después vamos a hablar de él. Ahorita vamos a hablar de Pedro. Cuando Pedro está en Jope y recibe aquella gran visión, y el hombre está en el aposento alto, y baja aquel lienzo con aquellas carnes, ¿qué es lo que dice Pedro? No podía comer porque era inmundo. No puedo comer nada de esto, Señor, porque inmundo es. Y el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Versículo 10 en adelante. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Esa palabra ofendieron otra vez, se escandalizaron. Hicieron un escándalo. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derraigada. Era una determinación. Ellos tenían que ser quitados, arraigados, desarraigados. ¿Y qué iba a suceder? Déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro otra vez respondió. Él dijo, explícanos esta parábola. Como le dice la hermana, explícame esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús, para dejarlo claro, ¿verdad? Te estoy diciendo una pregunta. ¿Alguna vez usted ha comido sin lavarse las manos? Sí. Vamos, seamos sinceros. Sí. Claro que sí. ¿Usted se sintió inmundo? Sí. ¿Se sintió pecador? No más. Bueno, que el hecho de que la cabeza sabe, bueno, no me lavé las manos, pero bueno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y sí. Pero Jesús está dejando algo claro. Jesús está diciendo, la contaminación de la cual estos fariseos estaban hablando, no era por causa de que no se estaban lavando las manos. Era una enseñanza errónea, falsa. Y Pedro viene y le dice, ¿nos puedes explicar esta parábola? Y Jesús molesto, porque era para que Pedro ya hubiera entendido. ¿Qué es lo que sucede? Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron al oído, Maestro, con lo que acabas de decir, hay un revolú aquí. Se están literalmente escandalizando. Los fariseos y los saduceos hay problema. Mostrando un cierto grado de preocupación. Sabiendo, pero olvidando quién estaba al lado de ellos. Estamos hablando de aquel que ellos habían dicho en el capítulo anterior, verdaderamente este es Hijo de Dios. Pero más sin embargo vienen y le dicen, tú sabes que por lo que acabas de decir, acaban de escandalizarse más. Como diciendo, tenemos que irnos. Mostrando cobardía. Teniendo a aquel que ellos habían
ya establecido que era el Hijo de Dios. Por eso es que él se molesta con Pedro, porque le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es para que ellos lo hubieran entendido. Y Jesús lo hace más claro. Porque obviamente todos sabemos que comemos, va al vientre y vamos al inodoro, a la letrina. Pero Jesús lo hace bien, bien claro. Dice, esto no es lo que tú comas. Y no es porque vas va al vientre. Por eso le expliqué lo de Pedro. Porque Pedro, pensando que iba a comer cosa inmunda, pensaba que él sí iba a ser inmundo. Pero cuando yo me como un chanchito, yo me siento limpio. Es la verdad. Y Pedro estaba viendo este gran manjar, ¿cómo no me llega a mí en esta hora? ¿Verdad? Y este hombre tenía este gran manjar, un lienzo con todas aquellas carnes que eran inmundas en algún tiempo, pero Dios le manda a decir, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Porque había establecido la nueva ley, el nuevo pacto. ¿Verdad? Jesús vino a cambiar muchas cosas, porque sabía que el hombre no podía caminar o regirse por ellas, porque sabía que el hombre iba a meter la pata y iba a caer. Mire, estamos hablando de que, escuche bien, esto para un día que alguien lo quiera predicar. El mismo hombre que le dice, maestro, explícanos esto de el comer y de que si soy inmundo por comer y no lavarme las manos por la pureza, es el mismo que tiene aquella visión. Se lo voy a dejar más claro. Quiere decir que todavía Jesús ya había resucitado, Pedro ya estaba predicando, Pedro ya estaba escribiendo las cartas, primera, segunda de Pedro, porque dice la Biblia que el hombre comía con no judíos, pero cuando llegaban los meros judíos, él se apartaba como para decir, hey, no, que no me miren. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que él todavía no había aprendido esta lección como la tenía que aprender. Porque cuando baja el lienzo, él no tenía que haber dicho, Señor, no puedo comer cosa inmunda. Porque ya se lo había enseñado Jesús. Jesús le había dicho aquí, no es lo que entra por tu boca y cae en tu vientre. Eso no te hace inmundo. Pero él está diciendo, en aquel entonces, bueno, este gran manjar no lo puedo comer porque es inmundo, no puedo. Se nota que el hombre todavía le faltaba. Como quien dice, si Jesús estuvo 3 años con él, le faltó 3 años más. ¿Verdad? Porque no tuvo que haber respondido de esa forma. Esa visión fue porque necesitaba recibir a unos hombres que venían con una misión. Y él era necesitado en ese momento. Mas, sin embargo, no quería ir con ellos porque pensaba que también iba a ser inmundo al verse visto con ellos. Tuvo que repetir el examen. Tuvo que repetir el examen. ¿Verdad? Entonces Jesús lo deja más claro. Jesús dice, no es lo que tú comes, es lo que sale de la boca. Se lo voy a explicar muy bien. Con esto vamos a cerrar el día de hoy. Porque quiero que hablemos bien de la mujer cananea, pero bien el otro lunes. Porque eso es algo tremendo ahí. ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos del sembrador? Y después hablamos de la semilla y el trigo y la cizaña. Cuando Jesús está hablando aquí, que es lo que sale de la boca, y después lo explica, que es porque está en el corazón. Y después dice, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etcétera, etcétera. Es porque lo que ellos estaban escuchando de parte de estos judíos, estos fariseos, ellos estaban contaminando a un pueblo. Y este pueblo era un pueblo pecador, un pueblo que estaban en adulterio, eran sucios,
Era un pueblo que todavía no sabía reconocer al Mesías. Quiere decir que cuando ellos escuchaban todas estas enseñanzas, ¡pum! Una semilla, una semilla, una semilla, una semilla, una semilla, una semilla, una semilla. ¿Sabes qué? Cuando tu papá te pida ayuda, dile que esto es corbán. Una semilla. Entonces, cuando viene la necesidad de los padres, ¿qué es lo que estaban haciendo? Esa semilla estaba floreciendo. Había un gran problema, había un gran problema. Estaban sembrando ellos con su boca maldición, semilla, semilla, y de repente miramos a un pueblo que florece con maldición. Entonces Jesús está diciendo, mira, aparte de cuidarte de lo que tú hablas, cuídate de lo que tú escuchas. Porque lo que usted escucha es lo que yo hablo. Y lo que usted habla es lo que alguien más va a escuchar. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que lo va a contaminar a usted es lo que usted escucha de mí, si lo que yo digo no está aquí en la Biblia. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Están contaminados ellos porque ellos están escuchando lo que ellos están escuchando, sus tradiciones, mas no están escuchando mi palabra, la palabra escrita, la verdadera palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro para terminar? Segunda de Pedro 1:20 al 21. Dice que la palabra profética de Dios. Se lo voy a leer bien. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Se lo voy a leer del 18 en adelante. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. Estamos hablando de Pedro, ¿eh? Nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que estos judíos no eran inspirados por el Espíritu Santo. Ellos estaban tomando la palabra que ya había sido inspirada. La ley de Moisés fue inspirada por el Espíritu Santo. Los profetas, todo lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Ellos estaban diciendo, bueno, esa inspiración, como diciendo, le voy a agregar porque le faltó. Y Pedro está diciendo, un momento. No puede ser interpretación privada y no puede ser traída por voluntad humana. O sea que el hombre no puede volver a escribir lo que ya está escrito por el dedo de Dios. Amén. Lo último, Isaías 40, del 13 al 14. Quiero compartir estos últimos dos versículos porque son importantes que usted los tenga. Isaías 40. Isaías 40, 13 al 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? O sea, el profeta está diciendo aquí que Dios no necesitó ayuda de nadie para hacer la creación, para crearnos a nosotros. Dios no necesitó ayuda para decirle a Moisés lo que él tenía que escribir. Dios necesitó ayuda para inspirar a Elías, a Eliseo,
a todos estos profetas. Dios no necesitó esa ayuda. Dios no necesitó consejo de nadie, no necesitó pedir consejo de nadie. Mas sin embargo, estos fariseos, estos escribas que venían de la sede allá del centro de operaciones de la capital de Jerusalén, ellos venían con sus tradiciones. ¿Sabe qué era eso? ¿Sabes qué? Me parece ver que a Dios le faltó un poquito. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Me parece ver que Dios le faltó aquí. Ese era el peor error. Último versículo. Colosenses 2, del 2 al 4. Leemos y nos vamos. Colosenses 2, del 2 al 4. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta anclar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos hablando de que estos fariseos querían venir a decirle a aquel que tenía atesorado en él todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el entendimiento, queriéndole enseñar al que lo creó. ¿Me entiende? Es como, por ejemplo, si yo, una comparación absurda, ¿verdad? Si yo creo este teléfono y después usted me va a decir así a mí cómo operar el teléfono, cuando yo fui quien creé este teléfono, es lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Y él dijo, un guía ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el mismo hoyo. Interesantemente, para que usted sepa, la próxima semana, por favor, se lo pido por favor, por su propio bien y para que mi corazón esté en paz, estudie la región de Tiro y de Sidón, porque el próximo lunes vamos a tomar un viaje a Tiro y a Sidón. Ya están los boletos pagados. Jesús va a ir a una ciudad, a una región que ni siquiera es la tierra prometida. Y ahí es donde se encuentra la mujer cananea, para que usted sepa. Una mujer que lo reconoce al instante. Y hay una razón por la cual ella lo reconoce. Por la cual ella reconoce que él es el hijo de David. Me parece ver a un Jesús decir, bueno, si aquí no quieren creer que yo soy el hijo de Dios, voy a tener que salir afuera de la tierra prometida. Salió fuera de Jerusalén, donde se encuentra esta mujer, a la cual le dijo perra, para que usted sepa. Sí. El próximo lunes nos miramos y estudie eso, por favor. Amén. Hacemos una oración. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra en esta noche. Te bendecimos, Señor. Gracias por escogernos, gracias por llamarnos, gracias por traernos a esta mesa donde podemos comer tu pan, donde podemos aprender, Señor. Sabemos que esto solamente es un bocadillo, Padre, comparado a lo secreto, a lo oculto, aquellos tesoros que están escondidos en Cristo. Y la verdad es que para conocer aquellos tesoros que están escondidos en Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Revélanos, Jesús, esos tesoros en nuestro momento de intimidad, nuestro tiempo secreto contigo. Queremos crecer en misericordia, queremos crecer en compasión, queremos crecer en fe, queremos caminar tal y como tú lo has estipulado. Hombres y mujeres de fe que no tienen espíritu de cobardía, sino que tienen espíritu de poder y de dominio propio. Gracias por este grupo, Señor, y oramos por aquellos que no están.
una vez más. Ayúdalos, Señor, a vencer y estar aquí cada lunes. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la gloria y la honra es tuya de ahora y para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios.